tal amigos de Mundo Nativo? Bienvenidos una vez más a la emisión de los lunes a las 2 de la tarde. Y el día de hoy tenemos pues, una entrevista muy especial que trata sobre el fuego de Chicabán, de la cultura olmeca. Y para ello pues tenemos como invitado especial a Jesús Fabián Ortiz Olvera, también llamado en la tradición como Olintecutli Yustiacami Secoatzin. Él es originario de Minatitlán, Veracruz, lugar donde se fundó precisamente la mítica capital tolteca de la ciudad de Huehuetlapayan, ciudad serpiente jaguar, de la cultura olmeca. Él es heredero del conocimiento de la tradición olmeca por línea directa de su padre, que es nativo de la ciudad olmeca de San Lorenzo Tenochtitlan, en Veracruz, lugar donde fue encontrada precisamente las 10 cabezas colosales olmecas, y por línea directa de su madre del escudo de la familia Macbeth, descendientes escoceses del rey Macbeth, del linaje de los abuelos druidas. Él es de profesión ingeniero químico con especialidad en ingeniería ambiental y desde su infancia centró el conocimiento secreto y oculto de la tradición olmeca por su linaje directo familiar. Y desde la juventud de 1985 empezó su caminar olmeca estableciendo contacto con el mundo secreto y silencioso del Consejo Supremo Olmeca, comprendido por los abuelos de nombre el Chaneque de San Andrés Tuxtla, Veracruz, don Rolando Solís Calloso de Tres Zapotes, Veracruz, y don Félix Ramírez de San Lorenzo, Tenochtitlan, Veracruz, y también de Rafael Rueda de León del Cerro del Tortuguero. Desde esa fecha hasta el 2000 se realizaron trabajos para el caminar de la ruta iniciática Olmeca de la Náhuac de los antiguos padres fundadores de la Tolencayo, Ollantecayo. ¿sí? Y de esta manera cerrada y hermética, pero en el año 2000 se abrió la consigna del Consejo Supremo Olmeca de abrir el resguardo del fuego nuevo de Chicabán, custodiado en secreto por el linaje de varias generaciones. Así que, pues, bienvenido, muchas gracias, bienvenido a tu programa. Gracias, Jesús, qué gusto reencontrarte en este camino que ya van varios encuentros, ¿verdad? Muchas gracias, abuelo Mechica, Mauricio Macehual. Para mí es un gran honor continuar con esta consigna de este Consejo Supremo Olmeca, de estos grandes abuelos que abrieron camino a partir del año 2000, como bien lo refieres, y se trabajó en dar a conocer esta ciudad mítica, ¿no?, que tenemos referencia en los anales de Cuautitlán y en otras referencias como de Alba Iztlizochitl, donde hace mención precisamente de esta ciudad mítica, ¿no? La antigua Huehuetlapallán, o sea, la ciudad del conocimiento, la ciudad de la tinta del rojo y negro, ¿no? Ok. Si quieres hablar un poquito más fuerte para que se te escuche mejor. Ok, Sí, ahí no sé si me escucho mejor, sí, me sí, acerqué sí. un poquito más a la. Oye, bueno, pues heredero, y dime, cuéntame un poco de los maestros y abuelos que te heredaron el conocimiento. Creo que merece la atención mencionarlo, si eres tan amable. Sí, claro. En primera instancia tenemos la referencia del abuelo Rolando Solís Galloso, ¿no? Él es un campesino nativo de Tres Zapotes, Veracruz, ¿sí? Donde él en un momento dado pues tiene la custodia. Estos abuelos tienen algo peculiar, estuvieron en las excavaciones en tiempos modernos de muchas esculturas y surgimiento de las cabezas olmecas. O sea, don Rolando Solís estuvo también como guardián del museo de sitio, de la parte comunitaria de Tres Zapotes, y él estuvo participando en esos rescates. Cuando llega precisamente el pionero, Stirling, ¿sí?, la familia Galloso estuvo participando, colaborando en las excavaciones oficiales arqueológicas, ¿no? Cuéntanos dónde están un Realmente, poquito las cabezas actualmente, en qué museo. bueno, la primera cabeza que tenemos referencia precisamente se da a conocer entre Zapotes, Veracruz, por Stirling. Stirling encuentra esta cabeza que es en la hacienda de Hueyapa, Ujú. y de ahí se empieza a hacer toda una excavación primicia y se empiezan a descubrir muchas estelas, la estela C, la estela D, la estela de la serpiente jaguar, o sea, toda esta parte, ¿no? Ahí se encontraron tres cabezas importantes, ¿sí?
Y después en San Lorenzo en Tenochtitlan, donde está precisamente el abuelo don Félix Hernández, que fue ahora sí la cabeza principal del Consejo Supremo Olmeca, ahí se encontraron 10 cabezas, 10 cabezas. Casualmente las cabezas fueron encontradas en el centro de un cubo y una esfera. Yes. Ahí fueron encontradas esta parte simbólica que en nuestras tradiciones herméticas, pues el cubo y la esfera tienen mucho simbolismo, ¿no? En la parte del autoconocimiento interno. El iniciático, ¿no? El camino iniciático. Claro, es el camino iniciático. O sea, la parte olmeca siempre deja una huella del camino iniciático a seguir, de ese autoconocimiento interior que hay. Sí. Afortunadamente, o sea, cuando llegan nuestros abuelos mexicas y hay mucha destrucción de los códices, de fuentes, de toda esta sabiduría ancestral, que ya tiene más de 6.000, 7.000 años, que se fue transmitiendo en diferentes pueblos, porque hay que recordar que México es multicultural. Correcto. O sea, es una nación multicultural con diferentes usos y costumbres, pero hay una base fundamental que ahorita llamamos toltequidad o toyantecayo o toltequidad. Eso después veremos la parte de los términos, ¿no? Pero bueno, este conocimiento iniciático se planea y también deja su legado en Palenque. Por ejemplo, la lápida de Pacal está custodiada por 10 personajes o árboles sagrados, ¿sí? Igualmente, como es, Pacal lleva en sus manos un cubo y una esfera. Sí. A su lado hay 10 personajes que son la descendencia genealógica de ese árbol de conocimiento, ¿no? Que son árboles típicos de la zona, el cacao, el aguacate, el nanche, o sea, son árboles emblemáticos de la zona como árboles sagrados. Para mi punto de vista son símbolos de tribus, pero bueno, esa es mi opinión. No, sí, estamos hablando de una simbología genealógica, sí, referencial en los puntos cardinales. ¿Por qué? Sí. Porque las cabezas estaban colocadas, por ejemplo, eran 2 cabezas al oriente, 2 cabezas al poniente, 4 al norte y 4 al sur. En total son 10 cabezas alrededor del centro donde se encontraron el cubo y la esfera. Casualmente, en el 2007, ahí fue la consigna de hacer todo un recorrido por el río Coatzacoalcos. Eso no se ha hecho, o sea, se encendió el fuego nuevo de Chicabán en la desembocadura del río Coatzacoalcos, en el mar. ¿Desde qué año, Jesús? En el 2007. Se trabajó desde el 2006, pero en el 2007, allá, o sea, en alta mar, se encendió el fuego. Precisamente fue un 18, 19, 20 de noviembre, y ese fuego se caminó en lancha por toda la ribera del río Coatzacoalcos, sí, hasta llegar a la ciudad de San Lorenzo Tenochtitlan. Antes de seguir profundizando del tema del fuego, que es el tema de hoy, claro, y para que nuestro público entienda qué significa, o desde tu punto de vista, qué significan las cabezas. Bueno, mira, las cabezas olmecas, está la parte oficial, tradicional, arqueológica, que se refiere que son cabezas de gobernantes, ¿no? Cabezas de sacerdotes, gente que llevó la gobernanza de los pueblos. Esa es la parte oficial. Y cada cabeza tiene un emblema característico de la cuenta calendárica, okay, que son 20. Sí. ¿Sí? Hasta ahorita se han encontrado 17 cabezas y 3 más están en la venta. En total da 20, que son los 20 grifos. Sí. Desgraciadamente esas 3 cabezas están muy deterioradas. Cuando se descubrieron en la venta Tabasco, fui personalmente, y la datación que decía eran de 10.000 años antes de Cristo, 10.000. Después volví a ir para verlas y cambiar la datación a 1.500 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de épocas muy, muy antiguas, ¿no? Sí, yo no creo que se refieran a dignatarios, sino que tienen un símbolo diferente. ¿Qué es para ti? Bueno, desde ahorita estamos hablando de los grifos de la cuenta calendárica. Cada cabeza tiene un grifo especial, sí, de esta cuenta que se ha venido heredando
de la época olmeca, de la época maya, de la época zapoteca, de la época purépecha, porque también hay calendárica ahí, hasta la parte actual de nuestros abuelos mexicas, Ujú. que esa es la herencia cultural de toda esta sabiduría ancestral que tiene muchos años. Pero independientemente de los grifos, estas cabezas están hechas de basalto, ahora sí, crudo, volcánico, y tienen una firma magnética. O sea, estas cabezas guardan una codificación magnética como un disco duro de un USB que puedes guardar Sí, información. wow. Casualmente, el abuelo Rolando nos enseñó a cómo conectar con la cabeza olmeca. O sea, tú puedes entrar, por ejemplo, casualmente la cabeza de Tres Zapotes tiene una entrada en forma de así, en esta parte derecha, donde se ven las manos, donde tú entras, pones tu frente, ¿sí? Exactamente. El Y te tercer ojo. conectas con la cabeza. Claro, y tienes tu propia experiencia olírica o nahuálica, o como le quieras llamar, La que ¿sí? requieras, ¿no? O sea, como la quieras llamar, pero te conectas. ¿Por qué? Porque esas cabezas de basalto tienen una firma magnética y está comprobadísimo que guardan información. O De sea, acuerdo. son computadoras vivientes en piedras, también tienen cuarzos, donde si tú estás vibrando en una frecuencia adecuada, con un corazón abierto, las cabezas te dan la información. En las caminatas olmecas que hacemos cada año en Semana Santa, precisamente hacemos todo un recorrido iniciático en esa ruta para hacer una ceremonia de activación de la cabeza y que cada quien, cada cual pueda conectar su propia experiencia. De acuerdo. Para No es lo que yo quienes, diga, Máster, sí, 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 sino, no, 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 obviamente sí suena muy lógico. Para quienes quieran visitar las cabezas y conocerlas, ¿dónde recomiendas que vayan? bueno, las cabezas, las 17 cabezas están situadas, 3 en Trazapotes, Veracruz, 10 en San Lorenzo, Tenochtitlan, Veracruz, y 4 en La Venta, Tabasco. O Ahí sea, están y ahí se pueden ver. ahí están las ¿Y las cabezas. que están en los museos no son? Ahí están las cabezas que han quedado ahí, pero bueno, se han repartido cabezas, o sea, en lo que son dos museos importantes, que son el Museo de Jalapa, ¿sí? Ujú. Que hay 5 cabezas en el Museo de Jalapa, no, seis cabezas en el Museo de Jalapa, y en el Museo de Antropología de la Ciudad de México hay 3 cabezas originales. O sea que en total son 19. No, te digo las cabezas que están en los museos de antropología. Por O eso, pero sea, en total de cabezas de las que están en los lugares originales más las de los museos, ¿cuántas suman en total? no son las mismas. O sea, no todas las cabezas ya están en sitio. Unas se fueron, las movieron a los museos Ah, ok. de la Ciudad de México y de Jalapa. Porque te pregunto porque para conectar, como tú dices, a través del entrecejo, pues no es tan fácil que te dejen, ¿no? Tocarla y... Bueno, lo que pasa es que entre Zapotes tenemos esa facilidad Ah, ok, heredada con Rolando Solís, nos permiten hacer las ceremonias, nos dan los permisos, porque ya tenemos muchos años haciéndolo. perfecto. Muy O bien. sea, y tiene razón, no cualquier vecino llega a hacerlo, no se lo van a permitir, eso Exactamente. es definitivo. Bien, entonces, pues son computadoras más que y conexiones con esta cultura calendárica que heredaron tanto a los mayas como a todas a los mexicas y a todas las naciones originarias, ¿no? O sea, realmente son los padres de todas las culturas, los olmecas, ¿es correcto? Pues podemos decir que en esta parte de Anáhuac, ¿sí? Son los padres fundadores de todo este conocimiento de cosmovisión, porque es una cosmovisión, ahora sí, conectada con el cosmos y conectada con la potencia del espíritu del ser humano. De acuerdo. Una pregunta rápida. ¿Has investigado alguna correlación de la calendárica olmeca y de la sabiduría olmeca con los hermanos del Tahuantinsuyo, de los incas y eso? ¿Has investigado si también Sí, tienen... sí hay mucha relación en la parte de la cosmovisión. Por ejemplo, en la parte de esta cosmovisión legada tiene dos énfasis, ¿no? De lo que sale la toltequidad. Una es el maíz,
O sea, cómo esta filosofía de este pensamiento antiguo de la náhuatl se refiere al maíz, Sí. ¿sí? Y cómo el maíz desciende a la profundidad de la tierra y tiene todo un proceso de desarrollo donde se tiene que estar en las fuerzas oscuras de la tierra y tiene que enfrentarlas para poder, El eso inframundo de tiene, los mexicas, ¿no? claro, o el Chivalba, o Los de los mayas. mayas, o enfrentarse con los Bolonticut, o sea, los nueve señores de la oscuridad de los mayas, ¿no? Oye, O sea, entonces una pregunta eh, eh, en términos cronológicos. Tengo entendido que los incas son anteriores a los olmecas. Entonces, ¿quién es el padre de quién? bueno, estamos hablando de dos hemisferios muy diferentes, ¿no? O Sí, sea, primero hay que tener en cuenta estos dos hemisferios muy diferentes, donde, o sea, es obvio, se desarrollaron culturas con sus propias cosmovisiones, con sus propias filosofías de pensamiento. De que hay similitudes, sí las hay en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, la similitud con la cultura chaví, que estamos hablando de la a lo que parte voy es que pudo haber sido los olmecas una migración inca, porque es posterior. bueno, si tú estudias los anales de la referencia de que nos da Alba Distrisochi, Alba Distrisochi comenta algo muy importante que hay muchos estudiosos que no lo toman, pero comenta algo muy importante y dice que en la Huehuetlapayán llegaron, y de ahí emigraron hacia el norte, o sea, siguieron una emigración que llegaron a lo que ahorita se conoce como la ciudad de Tulancingo, Sí. Hidalgo. O sea, fueron 7 sacerdotes que abandonaron la Huehuetlapayán y con su gente fueron subiendo y hay todo un camino que llegaron a Tulancingo y después fundaron lo que es Tula, Tula Chico o Tula Viejo, y después lo que es lo que ahorita conocemos como Tula. Que la verdad la ciudad Tula no se llama Tula, se llama, su nombre es Toyán Chicocotitlán. Ese es el nombre de la ciudad, Toyán Oyan. Chicocotitlán, no es Tula. Tula ya es un término castellanizado de los abuelos modernos, abuelos españoles, ¿no? Oye, Pero bueno, pero sí, hablando de migraciones. estamos hablando de migración y sí, mira, por ejemplo, tú te vas a Oaxaca y eso está estudiado. Hay una comunidad que se llama la comunidad Huaje. Sí, Entonces, esa comunidad dicen que vinieron de Perú sí, en embarcaciones. sí. Y esa comunidad Guaje, ¿sí? Que está precisamente en Salina Cruz y Juchitán, son pescadores. Sí. ¿Sí? No hablan zapoteco, no hablan mixteco y hablan precisamente. Entonces, ellos cuentan, porque fui a visitar esa comunidad ya tiene muchos años, y ellos dicen, sus tradiciones orales dicen que, o sea, llegaron por barco, por mar, desde Perú. Ujú. Entonces, hay muchas teorías. Es más, en el Museo de Sitio de la ciudad de Coatzacoalcos hay más de 5,000, ¿sí? Cerámicas de rostros donde tú puedes ver diferentes fisonomías. Puedes ver rasgos semíticos, rasgos africanos, rasgos asiáticos, rasgos nativos. Puedes ver diferentes pelos, diferentes tocados, o sea, forma de vestir. Son 5,000 piezas. O sea, ya había una globalización Sí. en tiempos Sí, antiguos. las migraciones fueron, a lo que voy es que la idea que estoy estudiando es precisamente el conocer de dónde provienen estas tribus, porque tanto los itzáes mayas como los mexicas hablan de que vienen del otro lado del mar, o sea, y que del otro lado del mar también los incas tienen de alguna forma esa leyenda, entonces no son originarios de este continente, forzosamente los sabios, ¿no? Probablemente ya estaba poblado, pero los grandes sabios constructores, todos hablan de que vienen del otro lado del mar. Entonces, pues también ese punto es importante estudiarlo, porque de alguna forma, y también habla de que de la migración, ya estando en tierra firme, habla de una migración hacia el norte, a diferencia de como hablan los antropólogos, historiadores que vienen
del norte, sino hacia el norte, o sea, de sur hacia el Sí, norte. del sur al norte. Eso sí hay referencias del sur al norte, de estos pueblos antiguos, Así es, vamos a llamar modernamente llamados olmecas, pero que de la Huehuetlacayán emigraron al norte y con el paso del tiempo los conocimos con la ciencia oficial como toltecas, ¿no? y Pero hasta bueno, que, sí, hasta- sí, 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 sí hay muchas migraciones. Pero mira, algo muy interesante, importante son los monumentos de piedra que son libros abiertos. O sí, sea, por ejemplo, te decía, en Coatzacoalcos, Veracruz, en el Museo de Coatzacoalcos hay más de 5,000, ahora sí, esculturas de cerámica con diferentes fisonomías, rasgos, características, peinados, pero algo muy característico, por también en el ejemplo, Museo es, de Jalapa hay muchísimas, sí, sí, claro, pero en particular aquí, porque es una colección de la venta y de San Lorenzo Tenochtitlan, ¿sí? correcto, Esta colección que te digo, estamos hablando de un mestizaje, o sea, estamos hablando de que ya hace 3,000, 4,000, 5,000 años había un mestizaje en lo correcto, que llamamos el anáhuac, ¿no? O sea, así ya lo es. había, no estamos, porque la evidencia está en la parte de la cerámica. Ahora, por ejemplo, en la Vinta Tabasco hay un altar, es un altar donde emerge un olmeca con su cuerpo de luz, porque se ven las framas de luz, tiene dos cuerdas, uno a la derecha y uno a la izquierda, donde está una cigual y un traca, un hombre y una mujer. Pero si tú estudias la fisonomía de la mujer, te vas a dar cuenta que es fenicia. Es una mujer fenicia. Así es. Sus rasgos, o sea, no son nativos o autóctonos de acá. Entonces, Quiero ¿qué hacer un dices? programa Bueno, especial de eso. Quiero hacer un programa especial de eso y te voy a invitar para que aportes no, hay mucho, mucho súper por eso te decía, hay mucho sí, que pero hablar, bueno, mucho que para decir. no, para dejar ese tema de la migración o de los orígenes de nuestros pueblos originarios y ya meternos al asunto del fuego. eh, eh, el fuego Chicabán, digamos que, pues es el que enseñó a los demás pueblos, incluyendo el maya, ya lo vimos, y digamos que la matemática es igual, la cronología es igual, son las veintenas, se habla también de los soles, como habla la piedra del sol mexica. ¿Cómo está Claro, cronología? claro, por ejemplo, en Toniná está la historia de los 5 soles y en la parte maya. O sea, es que debemos de entender una cosa, o sea, que somos seres humanos que estamos interactuando con el cosmos Sí. y la mecánica celeste no va a estar a la disposición de la necesidad del ser humano, ¿no? O sea, la mecánica celeste está arriba, ¿no? Algo Por que eso, decía, algo eso que demuestra que es científico y no es nada más un invento de la nación maya o de la nación, sino es una investigación científica que lo siguen las diferentes culturas, ¿no? parte de algo importante, de una observación, porque existieron marcadores naturales, que lo vamos a ver en la presentación. O sea, Venga, venga de vez porque nos queda poco tiempo. pero me gustaría cerrar la pregunta y la Sí, otra pregunta, para no dejarla abierta, ¿no? O venga, sea, parte de observaciones astronómicas que tiene que ver precisamente el Sol, los astros y estos marcadores naturales que le llamaban la montaña sagrada, esa cosmovisión de ir siguiendo el estudio, el movimiento ahora sí, de los astros, que nos hace esa concepción actual que le llamamos tiempo, ¿no? ujú, Y en la cual, para poderla interpretar a nuestro nivel intelectual o mente, pues empezamos a usar esa simbología, ¿no? Necesitamos de símbolos persuasivos para que nuestra mente pueda interpretarlo y entenderlo. Así funciona nuestra mente. Pero cerrando el tema que me preguntabas de la parte sur, entonces, allá en la parte sur está también el tema del maíz. ujú. Mucha cerámica del Chaví y todo tiene que ver con el tema del señor del maíz, como la parte olmeca. Y Sí, algo muy importante, esta concepción donde se basa el pensamiento filosófico de la náhuatl, que tiene que ver con lo que es la serpiente, el jaguar y el ave. Por ejemplo, allá en la parte de Sudamérica, pues se habla de una serpiente, se habla de la serpiente, del aspecto de jaguar se habla del puma, ¿sí? Y del aspecto del ave se habla del cóndor. el cóndor, claro. Entonces, aquí en la parte olmeca ha habido variantes por la región.
En la parte de la serpiente, pues tenemos la serpiente, el emblema, el jaguar, y en el ave ha ido evolucionando. Por ejemplo, en la parte olmeca se hace mucha referencia de la guacamaya. O sea, Ujú. vas a ver el emblema de la guacamaya. Es su ave sagrada, digamos. Es el ave sagrada, ¿sí? Como parte de un pensamiento filosófico que se transforma, se mezcla, ¿no? Y en la parte maya, todavía, por ejemplo, en Pacal, ves a la guacamaya que desciende y empiezas a ver ya un poquito más a Centroamérica el quetzal Ujú. como ave. Y lógicamente para nuestros abuelos mexicas, El águila. pues ahora sí es el águila. Sí, Pero no hay que olvidar que tanto la guacamaya, el quetzal y el águila son emblemas del sol, o sea, el sol o el paso cenital que desciende, ¿no? así es. Y con esto, bueno, cerró las preguntas que Venga, me decían. venga tu presentación, porque qué Bueno, interesante. vamos, Porque yo eh, quisiera llevar la plática no tanto al pasado, porque pues, o sea, nos perderíamos con tanta información, sino toda esa información que nos dejan los ancestros es para ahora, para estas fechas, para nosotros, los que vivimos en este cierre del quinto sol, como hablamos los mexicas. ¿Hay algún claro, cierre del sol también para los olmecas? es el mismo máster, como te Es el decía, o mismo. sea, la cuenta fue heredada, no podemos decir, o sea, fue una herencia científica, astronómica, heredada a los diferentes pueblos. Claro, la última generación que tiene cabida, pues les tocó a los abuelos mexicas, ¿no? Claro, la misma Recuperar, información. claro, recuperar esa información, recuperar esos libros. Como te decía, desafortunadamente cuando llegan nuestros abuelos españoles, destruyen todos los libros de conocimiento, destruyen muchas Sí, cosas, pero el conocimiento ancestral olmeca estaba enterrado claro. y eso no lo pudieron destruir los abuelos españoles. ¿Y Fue hasta hay la... códices olmecas, perdón? Hay piedras, hay Piedras. mucha piedra. Ok, Sí, o sea, los códices olmecas son las piedras, son códigos, por ahí decía alguien, cuando las piedras abren, hablan. los Cristales. hombres van a temblar. Ese es Buenavides, ¿no? Ahora, si también hay un cierre, como decimos los mexicas, hay un cierre del quinto sol y los soles anteriores son cierres de ciclos para humanidades anteriores, ¿qué nos espera desde tu punto de vista en este cierre? Pues bueno, o ¿Y sea, cuándo es? tenemos que ver que nos esperan cambios, ¿no? Hablando de la parte moderna, pues qué cambios geopolíticos, económicos, culturales, siempre ha sido así. O sea, o sea, los ciclos marcan cambios y Sí, estos cambios, pero los cambios son siempre, siempre, o sea, todo el tiempo, pero cierres de ciclos cósmicos no se da todos los días. claro, y Y estamos por un cierre muy importante de 26.000 años, exactamente, que siempre ha habido cierres de 26.000 años en otras humanidades. sí, Pero si nos vamos a la leyenda de lo que es el calendario solar llamado azteca o venusino, o como ustedes les gusten llamar, pues nos están hablando de destrucciones que ha pasado otras humanidades así es. en otros procesos. Yo, Entonces, yo diría más que una destrucción, una purificación, ¿no? Porque, pues podemos llamarla, yo lo estaría llamando como una transformación a un paso evolutivo, de ¿sí? acuerdo, Donde vamos a tener eh, horas cambios. sí. En la modernidad le llamamos geopolíticos, Ujú. geoeconómicos, Y, y, y culturales. también ambientales, Sí, sí, en todos los todo. hábitos, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es realmente cómo estamos preparados en este autoconocimiento interior de la potencia del espíritu Ujú. para eso de que viene y cómo pasar el legado a las siguientes generaciones. Porque hubieron hombres sabios que documentaron, estudiaron y enseñaron para que este conocimiento, a pesar de los 6.000, 7.000 años de que inició con la parte olmeca, todavía con la parte mexica se ve ese esplendor Ujú. en su cultura mexica, en su arte mexica, en este conocimiento ancestral. Ahí está todavía la huella presente de este conocimiento de la Toyanticayo o la Toltequidad. Así es. Está vivo en el Anáhuac. Que
yo creo que es una gran oportunidad también de un cambio iniciático masivo y ya no nada más individual, porque desde mi punto de vista, este sol de la piedra, de la piedra del sol, no es tonatio, es huehueteo, Eso es lo que iba. Fíjate, acabas de decir algo muy importante. Claro, está ligado con la cultura o el culto solar. ¿sí? Sí, está, Pero porque no, realmente, no o de sea, no de nuestro sol, sino sí, de huehueteo, que desde mi punto de vista es el sol de este universo, claro, así el, es, así el es. abuelo de todos los soles de este universo, que Así desde es. mi punto de vista es Sirio, Ujú. y que precisamente su ciclo es de 26.000 años. Bueno, es el periodo de la precesión de los equinoccios Sí, terrestres, sí, así pero es. para el padre Sirio es su, es su, es su ritmo de 26.000 años, que precisamente también tiene su flamazo, ¿no? Como el Ah, sol ah, lo ah. tiene cada 11 años, el padre Sirio lo tiene cada 26.000. Y de veras, Mauricio, abuelo Mexica, Mauricio, estamos viviendo momentos Maravilloso. importantísimos por este cierre de, o sea, en el 2026 termina el atado 19 que estamos viviendo ahorita, Correcto. de las dos serpientes de fuego, ¿sí? Sí. Y en el 2027, que son 52 años más hasta el 2079, es el último atado. O sea, de esta mecánica de relojes de año con año, 4 años, 13 años, 52, y de ahí nos vamos a un ciclo más grande, 520, 1040, 5200 y 26.000 años. O sea, estamos viviendo una época trascendente y lógicamente Ahora, este 26 y 27 es el cierre de ciclos, o sea, no es nada más un ciclo. no es nada más un ciclo como bien lo refieres, es el cierre de ciclos, donde toda la sincronía de la parte calendárica hace clic Así es. y se vuelve otra vez a empezar de cero. O sea, Es el nuevo sol, nuestros ¿cuál es nietos, el nuevo sol o sexto sol, no? bueno, ese es un tema. Acuérdate que no hay sexto sol máster, porque entonces es como si tú me dijeras, el año terrestre tiene 400 días. O sea, no sabemos que no tiene 400 días el año terrestre, porque está sumando y hay una mecánica de días. Sabemos que es 364 un cuarto de día, ¿no? Igualmente, o sea, si tú quieres sumar un sexto número, tendrías que sumar 5200 años más. O Ya, sea, eso bueno, es pero 20. no nos metamos en calendarios. No nos vamos a meter en ese tema, pero sí es bueno aclararlo, Máster, Sí, porque entonces si tú me hablas de un sexto sol, tendrías que sumar 26.000 años más 5.200, estarías hablando de 31.000 años. Entonces, ya no es esa parte es más cíclica. correcto decirle nuevo sol. Pues vamos a decir, es un nuevo sol de un nuevo ciclo de 26.000 años que siempre ha sucedido en la humanidad. Y eso es lo que has infundido precisamente el año con año, seguir la tradición coincide con las playas de Salcení también, el Chicabán. Si lo vamos a ver, tengo un video que lo vas a presentar y a mí me da gusto que abuelos también empiecen a investigar. Voy a poner, hay un abuelo que investigó, que voy a poner el video, donde él dice, a ver, vamos a ver si realmente el del 2027, a cuál es la hora exacta y en dónde está, y lógicamente estamos, a ver, tenemos que entender algo muy importante. O sea, ahorita cuando hablamos de CENIC, el CENIC somos muy exigentes de que realmente debe estar en el mero centro. Sí, Pero en esa época antigua, o sea, nomás con que vieras allá arriba, alzaras la cabeza y vieras el paso de las Pléyades, más o menos la altitud, para ti ya estaba encima de tu cabeza. claro. Sí, Ahorita pues le no tenían llamamos las cenit. computadoras que tenemos ahora ni los telescopios. Sí. Ahora, en los programas de computadora hay un círculo que te da el margen del cenit. Ujú. Y en ese círculo te dice, está las Pléyades, o sea, mientras esté en ese círculo, por la desviación que tiene el planeta del ángulo, está en el cenit. De acuerdo. Y digamos que este esfuerzo de conmemorar estos fuegos sagrados antes del fuego nuevo, que nos ha invitado, por ejemplo, el maestro Said, coincide también en cuanto a homenaje con el esfuerzo que ustedes están haciendo. Bueno, en el 2006 hubo una invitación, yo todavía en el 2006 no conocía a Gerardo Said,
se hizo, porque desde el 2000 se empezó a trabajar esta parte de, primer lugar, de dar a conocer la ciudad serpiente jaguar. Ujú. O sea, porque se descubrió, eso fue en el 2000, se hizo investigaciones arqueológicas, vinieron gente de la UNAM, y déjame decirte que, o sea, en esa ciudad, porque estuvimos presente, ahora sí, la Canaco de Minatitlán y una asociación civil olmeca, que estuvimos con los esfuerzos de darla y que se asentara oficialmente como una zona arqueológica, que se hizo por el Instituto Nacional de Antropología, Qué bueno. se hizo una carta, pero los estudios, cuando ellos llegaron a la UNAM, hicieron estudios de radar, en el cual pudimos ver, no nos permitieron grabar, no sé por qué a veces no quieren que se difunda cierta información, pero pudimos ver con esta tecnología de radar, ¿sí? de esta parte de donde mandan esta relación a la Tierra, y en uno de los montículos principales, que nosotros le llamamos la pirámide del Sol, el Teocalli del Sol, ¿sí? Hay una cabeza olmeca enterrada. Pero lo que más nos llamó la atención de todo esto es que vimos Wow. un Atlante bien formado, enterrado en el montículo. El Claro, Atlante, un Atlante como el de Tula. y claro, un Atlante como el de Tula. Qué maravilla. Claro, eso rompería, si se llegara a hacer la gestión de sacarlo a la luz, cosas No, así. pobres antropólogos se vuelven locos. No, 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 eso rompería la historia del contexto. Te digo Oye, porque pero para nosotros, nosotros nos confirman cosas muy interesantes. Por ejemplo, el libro que acaba de sacar el maestro Tony Méndez, Toshlimen, habla precisamente del lado desconocido del continente anáhuatl, que te lo recomiendo mucho. gracias, Y precisamente hablando, eh, demuestra y comprueba que pues, se trata pues, básicamente de la Atlántida, ¿no? Hablando de Atlantes, pues se trata de Atlántida. Entonces, creo que hay mucho por investigar. Eso no lo van a hacer los historiadores ni los antropólogos, lo tenemos que hacer nosotros. claro, Pero creo que hay una coincidencia muy, muy interesante de que las culturas que se establecieron aquí, el conocimiento y la ciencia es mucho, muy antiguo. Es muy difícil que hayan desarrollado tanta ciencia y tanta conocimiento con las fechas que nos hablan de sus establecimientos civilizatorios. Es decir, yo creo que se establecieron aquí ya con muchísimo conocimiento, tanto de arquitectura, de astronomía y de muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que hay mucho que estudiar y mucho que investigar. Pero volvamos otra vez al Chicabán porque nos salimos del tema. no, no, está bien, como te dije, o sea, la vez que me invite hay mucho que compartir de la No, parte va a haber olmeca, tema dos y, y tres y- contigo, con mucho gusto. y Pero bueno, bueno, vamos al tema que es el Chicabán. ¿Por qué es importante? ¿Cuándo lo van a publicar? ¿Cuándo lo van a celebrar? Invítanos, invita al público a que también se acerquen a esta ceremonia importante y que es preparación precisamente para el 2027, ¿no? así es, y 26 más bien. bueno, la idea de todo esto que se difunda esta celebración, porque era una celebración que se hacía antes de la llegada, tanto en el Anáhuac, en el Valle de México, como en el Mayab, se Ujú. hacía esta celebración, ¿no? Eran celebraciones de veintena, Si que quieres se iba a llevar la hacer. presentación para que se vea toda la pantalla. Sí, 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 ahí está. Entonces, eran celebraciones que se hacían, Ujú. ¿sí? No sé si ya ves la pantalla. Sí, ya. Bueno, pero bueno, como dices tú, vamos a entrar en el tema y donde nos quedemos y le seguimos Claro que sí. y vamos a continuar, Vamos a ¿no? enfocarnos precisamente a esta invitación porque ya nos quedan pocos minutos. Claro. Mira, actualmente estamos trabajando como año con año, desde 2006 hemos trabajado constantemente. A pesar de la pandemia, siempre hemos hecho el encendido de fuego de manera presencial. Este año nos toca hacerlo como sede en lo que es la comunidad de Trilapan, Veracruz. Está Ah, muy qué bien. cerca de Orizaba, Veracruz. Es un Tlalpan. lugar de, Ujú. de la zona songolica, donde todavía se habla mucho náhuatl, el náhuatl, pues ahora sí, antiguo, ¿no? Todavía Ujú. el náhuatl reverencial, ¿no? En esta zona de Songolica, Veracruz.
Y ahí, bueno, las abuelas, que después me gustaría también que las puedas hacer una entrevista con las abuelas que han Por estado supuesto, trabajando claro año que con sí, año. Es la abuela Mayra Blanco Arroyo, ¿sí? Es claro. una de las abuelas anfitrionas, y la abuela María de Lourdes Luque. Ajá. Ellas son las dos abuelas anfitrionas bueno, ahorita vamos a tener una reunión de preparación, que estamos llevando un diplomado, el día 22 y 23 en la ciudad de Pachuca, Ujú. donde vamos a hacer entrega de la custodia del pebetero. O sea, cada año, o sea, pasamos el pebetero, ¿sí? Para la persona anfitriona, para que ella se prepare, organice el evento. Ok. Y en el año pasado, del 2022, con la abuela Coca, ¿sí? Y con el abuelo Oscar Tinajero, que es un guardián del emblema de la bandera de la paz, hicimos la ceremonia en los Azufres, Michoacán, donde ellos, ahora sí, se levantó el bastón del Fuego Nuevo de Chicabá, ¿sí? Por la abuela Susana Rivera, Ujú. ¿sí? Es la abuela que está en la parte de Puebla. Sí, me Y entrevistó la semana pasada, la abuela okay, Susana. bueno, con ella levantamos el bastón de fuego Nuevo en el 2022, donde ese bastón, bueno, es la consigna que se vaya caminando De acuerdo. en la sede de aquí al 2027, ¿no? En esta ceremonia. Yo Ahora, espero, yo quisiera que quedara muy claro para los amigos que no se trata nada más de una ceremonia, es el cambio de era. Y no, o sea, no es nada más, ay, vamos a juntarnos y que sea una fiesta memorable y que nos tomamos fotos. No, primero es un reconocimiento precisamente de la creación de todos los soles de este universo ¿correcto? local, y incluyendo el nuestro, Tonatiuh, que precisamente es el sol creador por excelencia, como ahí dices, ¿no? Y que o sea, es su ciclo de estos 26.000 años más todos los otros ciclos. Entonces, no es cualquier ceremonia y por lo mismo debe ser una gran responsabilidad lo que están haciendo y todos los que están responsabilizándose de estas ceremonias, ¿no? Bueno, la idea es que esto sea una convocatoria a nivel nacional a esas fechas donde, pues, ahora sí, porque antes se hacía en las montañas sagradas, en los teocalis que estaban en las Sí. montañas, tanto en el altiplano como en el Mayab, que ahorita vamos a ver, en el Mayab se hacía en Chichén Itzá, Ujú. Chicamán se hacía en Chichén Itzá, ahí están los registros por Diego de Landa, Sí, cómo se hacía la ceremonia, en qué consistía, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? de Pero acuerdo. bueno, entremos al tema porque si no, se nos acaba el tiempo. Ya hicimos la invitación para esta sede de 2023 en Tlilapan, Veracruz. ¿Qué Y fecha va a bueno, ser? va a ser 17, 18 y 19 de noviembre. De acuerdo. Son las fechas. Pues bueno, aquí, pues ahora sí, es bueno conocer la historia, porque un pueblo que no conoce su historia, pues no tiene identidad. Y es importante ir de dónde nace esta concepción de esta parte, como dices tú, el culto a Tonatiuh, al sol, que tiene que ver con este emblema con el fuego, ¿no? Ujú. Y una fecha muy registrada por los mayas, donde en diferentes ciudades, estados de los señoríos mayas, fueron registradas esta ceremonia. Claro, no se llamaba Fuego Nuevo de Chicabán, ¿sí? Tiene su nombre maya que lo vamos a mencionar porque era referente a este tema de las tres piedras de fogón, ¿sí? Que en épocas mexicas se le conoce ya como el fuego chántico, el fuego de la cocina, del hogar, ¿no? Ujú. Pero está súper registrado y arqueológicamente también estudiado por la arqueología oficial esta fecha del 4 Ajau 8 Cuncún, donde marca el fin de un ciclo, ¿sí? Y en la estela del tortuguero, ¿sí? La estela T, se avienta una fecha al futuro del 4 Ajau 3 Canquín, Ujú. ¿sí? Esto con la mecánica que tiene que ver con los 13 batunes, que nos conlleva y coincide con esta fecha que rescatan nuestros abuelos mexicas en ese código que creo que todos estamos de acuerdo, que es el año de 1507, donde se registra el último fuego en épocas más modernas, ¿sí?
de esta celebración en el altiplano, ¿sí? Y Ocho Entonces, Ahau no es cualquier cosa, Ocho Ahau es cambios incluso de la superficie del planeta, ¿no? claro, bueno, o sea, en los anales ahora sí, en esta parte de Chilam Balam hay referencia de estos cambios, hay una referencia del giro Ujú. que va a tener la Tierra, ¿no? De su Sí, ya eje, los científicos ya están demostrando la verticalización del eje, pero nuestros abuelos mayas ya lo tenían ya lo estudiado, es sabían. más, lo tienen hasta documentado en Chilam Balam. Pero bueno, entonces entramos en esta connotación de Cup, o sea, el fogón de las tres piedras. Ujú. Que así era llamado, ¿sí? Y ya en la parte de la parte palencana, la parte maya de Palenque, este dios del fuego nuevo, que es Shak Han Kun, hay la referencia como un dios creador por excelencia, ¿no? Correcto. Entonces, esta parte que vamos a empezar a referirnos tiene Nos una quedan cosmología. 5 minutos, hermano, para que ahora sí sintetices. Y digo, hacemos una segunda entrevista más Hacemos adelante, una segunda, pero pero vamos viendo el en esta tema, ¿no? vamos a tratar de hacer conclusiones, si eres tan amable. Claro. Entonces, en esta parte de este juego, de cómo nace esta concepción, tenemos esta estela que es Olmeca, donde aquí en la parte inferior puedes ver esas tres piedras iniciales, que son las tres piedras de la creación, o sea, Ujú. el concepto trino, o sea, que en épocas, ahora sí, mexicas llamamos Ometeo, divina, dual, Trinidad, o sea, Ok. Ome, Sigua, Ome, Ticute, o el principio creador de este fuego. De ahí vemos el emblema de lo que es la montaña, ¿sí? Que esta parte que tú tienes aquí, esta parte que tú tienes aquí de la boca, precisamente es el grifo de una montaña. ¿Es este? El que Ah, estoy viendo. esta parte que tú tienes aquí, o sea, esta parte que tienes aquí, no sé si con el mouse se alcanza a ver, Sí, sí, sí. ¿sí? Esa iconografía está aquí representada de tu lado, es esta parte que te forma, ¿sí? De ahí viene el concepto de la mazorca o los cuatro puntos cardinales, como se crea el universo, los granos, y viene una cosa muy importante. Fíjate, aquí en esta parte ya están hablando de los 13 cielos, de lo Omeyoca, de esta concepción que tenemos. Entonces, como grano de maíz en esta parte del inframundo, ¿sí? Y como va creciendo ese grano de maíz, va alcanzando esas dimensiones diferentes, ¿no? Que es el Omeyoca. Entonces, de ahí nace este concepto de la primera creación, ¿sí? De este fuego, del 4 Ajao 8 Concún, las tres piedras que se unen para formar la primera montaña, en Ujú. el árbol cósmico de una planta de maíz, cuatro granos de maíz que simbolizan los cuatro rumbos cardinales, ¿sí? Y una esencia de una quinta que brota, que genera, por excelencia, el arte olmeca es la cruz, o sea, es el olín, el movimiento. Entonces, tú estás, Estas tres características yo las he estudiado y desde mi punto de vista es lo eterno, lo indivisible y lo invisible. claro, o sea, tenemos esa concepción, por ejemplo, en la parte de esta Trinidad, tenemos, y es meternos en otro tema, eso es lo que le llama el Dios dual o el Señor dual. Señor dual tiene esa concepción de esa dualidad, pero también tiene ese soplo, por eso es Ejeca Quetzalcóatl, ese Ujú. soplo indivisible que gesta la vida. Porque sin ese soplo de Heca Quetzalcóatl no toma vida, ese fuego Claro. no es un fuego de vida, ¿sí? Y es el mismo fuego que hace que nuestro corazón lata, ¿no? Porque pues, no tenemos pilas internas, sino de dónde viene esta energía, pues de esa energía. De ese soplo Correcto. divino, de esa manifestación trina que le llamaron nuestros abuelos mexicas, Heca Y que además Quetzalcóatl. está en todas las tradiciones, esa Trinidad está en todas las tradiciones sagradas del planeta, o sea, estamos hablando de lo mismo. Volvemos a lo mismo, el universo es trino, si no hay Ome Sigua, Sí, Ome Tecutli y esa fuerza no se cruza,
no hay creación. O sea, Así es. somos una humanidad donde es la ley del tres, Sí. es la ley de la creación. Ujú. ¿Sí? Entonces, en esa parte de esta ley de la creación, ya Un empezamos minuto, a hermano, un tener, minuto. Ahora sí que ya concluye. Venga. bueno, en esta parte de esta creación ya empezamos a tener esta simbología de cómo los abuelos olmecas portan ese fuego, ese soplo divino de la creación. Claro, ese fuego en la concepción de ese fuego sagrado interno que tú tienes Fíjate como cómo se potencia del está tocando espíritu. el corazón, ¿no? Claro, o sea, porque llevas el fuego aquí, o sea, Claro. es el emblema del fuego que llevas, ese fuego ígneo, ese fuego que llevas. Y claro, también en otras estelas llevas, eres portador del fuego. Sí. Entonces, si quieres, hasta aquí lo dejamos muy interesante Sí, porque, pues, ese fuego interno que es a imagen y semejanza del gran creador. claro, y es el fuego que celebraban en el Mayán como Chicabán o como Fuego Nuevo, que tiene su nombre en náhuatl, o sea, en castellano le decimos Fuego Nuevo, pero tiene su nombre, ¿cómo se llama? En náhuatl, que después estaremos viendo sus nombres, ¿no? ¿Es el equivalente al Nahui Olin mexica? Bueno, es que en Nahui Oli fue una transmisión que se heredó en los diferentes pueblos, y lo vas a ver en muchas representaciones. Aquí vemos, se le conoce como la Cruz Olmeca. Ok. Sí, aquí no sé si puedas ver Es la aquí. misma cruz de Quetzalcóatl o el Quincunce. Exacto. O sea, lo puedes ver acá arriba. Mira, puedes sacar arriba ver el Ahí está la círculo cruz, ahí está, en la claro. cruz y puedes ver que están haciendo tres maíces. Ahí está la ¿Sí? Trinidad otra vez. Volvemos a ver, pues es un concepto trino. Ometeo, divina, dual, Trinidad. O sea, aquí tienes las dos fuerzas, o sea, el Señor dual, o sea, tienes los dos fuegos. Sí, Porque déjame decir, y con eso quiero cerrar, que hay dos serpientes. Siempre hablamos de la serpiente preciosa de Quetzal, que representa el elemento fuego, la parte masculina, pero nunca hablamos de la serpiente jaguar. O sea, esa serpiente jaguar que viene desde épocas olmecas, que hay esculturas, fíjate, hay esculturas en la parte maya, zapoteca, o sea, hay esculturas de esa parte, y algo muy emblemático está en los murales de Cacastra, donde está sí. la serpiente jaguar, es la otra fuerza, que es la fuerza Desde mi femenina. punto de vista, es la misión olmeca, precisamente los serpiente jaguar. Es la misión, así como los mayas tuvieron su misión, los mexicas tuvieron su misión, los olmecas tuvieron esa misión de serpiente jaguar. Pero bueno, es un tema que nos puede llevar a otro Yo creo que hay programa. mucho tema que en otras entrevistas que Qué platicar. interesante, Jesús, qué bien. Y por favor, sí, invita a las abuelas que mencionaste, hagamos un segundo programa con ellas Sí, claro. y que profundizamos más sobre este tema, porque finalmente pues los padres y que hay que volver a recordarlos y a honrarlos son los padres olmecas. Y pues muchísimas gracias. Una última palabra para nuestros amigos televidentes. Pues bueno, invitarlos a esta ceremonia de Fuego Nuevo de Chicabán o los Fuegos Nuevos que se estén, porque hay otros abuelos que también se están organizando rumbo al 2027 en Iztapalapa, el mismo Gerardo con otras personas se han organizado y la idea es llamar, o sea, ese toque de corazón donde podernos unificar en una sola nación, en como bien lo refieres, o sea, la gente todavía no ha tomado la importancia de este cierre sincrónico de todos los Sí, ciclos, ¿no? O sea, los druidas de Europa ya se van a sumar también a este Fuego Nuevo Mundial y muchas otras culturas que se han invitado, pero recientemente invitaron a los druidas. Tú que también traes este legado, ya platícalo bueno, luego lo platicamos, pero sí. Muchísimas gracias, amigos. Perdón, Nacho, disculpa, como siempre nos clavamos en las pláticas. Muchas gracias a la producción de Mundo Holístico. A todos, muchas gracias, Jesús. Seguimos con la plática. Muy amables y hasta el próximo encuentro. muchas gracias, abuelo Mexica Mauricio Macegual, muy amable y me siento muy honrado por tu invitación. No, al Gracias a contrario, todos. hermano, el honrado soy yo. Muchas gracias.